El día de hoy hemos visto el tema de Design Thinking para la innovación de negocios, hemos visto todo lo que es los mitos de la innovación, el tema de la creatividad y cómo alimenta la innovación. Hemos visto también todos los casos aplicados de lo que es el Design Thinking, hemos visto la definición, el tema de los 5 pasos básicos para poder aplicar el Design Thinking. También hemos visto lo que son los principios principales de lo que es el Design Thinking, que es sobre todo diseño centrado en personas. Ese es el foco del Design Thinking, justamente para generar valor para la vida de las personas. Lo más representativo es que hemos concluido de que a pesar de que Design Thinking suena a pensamiento, en realidad el Design Thinking es más llamado a la acción. Muchas personas confunden que el Design Thinking tal vez es todo ideación, todo teoría, y muchos atacan el Design Thinking pensando eso. En realidad el Design Thinking busca la acción inmediata lo más pronto posible porque se construye haciendo, se aprende haciendo y se piensa haciendo. Es el learning by doing, thinking by doing, building by doing. Justamente son los 3 principios principales de Design Thinking, que lo diferencia de otras metodologías tradicionales que van a un tema de pensamiento divergente y no tanto el convergente. Justamente lo que significa el Design Thinking en términos sencillos es la herramienta que nos permite ganar confianza creativa. Todos somos creativos, todos podemos serlo, es una cuestión de actitud y esta metodología es la que te permite ganar esa confianza. A diferencia de otras personas que creen que no son creativas, cuando terminan de conocer la metodología hay algunos casos que cambian sus carreras al darse cuenta que esto les permite darse cuenta de que ellos también son creativos. Y eso es lo más importante, que da a las personas una oportunidad más para crear innovación, no solamente en el tema de la empresa, sino innovación social y también incluso en la vida de las personas mismas. Y es un tema de 360 grados, que es justamente lo que se busca promover con el design, que es una innovación total.